Bienvenido a un nuevo video de matemática. En esta ocasión vamos a trabajar las propiedades de los radicales. Vamos a estar revisando 6 de esas propiedades, las cuales son las más básicas, y comenzamos con la primera. Nos dice que si nosotros tenemos una base cualquiera elevado a un exponente fraccionario, es decir, a sobre n, que lo podemos escribir también como a la u elevado a la 1 sobre n. Esto es equivalente a tener un signo de radical, donde el denominador de esta potencia fraccionaria va a ser el índice del radical, y como nuestro a está elevado a un numerador 1, entonces solo nos va a quedar a. De esa forma nada más tendríamos nosotros nuestra primera propiedad. Vamos a ver ahora un ejemplo y nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 5 elevado a la 1/4, esto es igual a tener raíz, ponemos el signo del radical, qué potencia tiene o qué número está en el denominador, 4, entonces 4 va a ser la potencia o el índice del radical, y el 5 está elevado a un número, el numerador es 1, entonces nos queda nada más 5. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos 9, el 27 le vamos a poner elevado a la 1/3. Esto va a ser igual a, colocamos nuestro signo de radical. ¿Cuál es el denominador? Es 3, este es el índice. 27 está, el numerador es 1, entonces nos queda raíz cúbica de 27. Y esto nosotros sabemos que lo podemos escribir como, voy a colocar 3 por 3 por 3 por propiedades de los exponentes, y esto es raíz cúbica de 3 al cubo. Y de esta forma, como tanto el exponente del argumento como el exponente del índice del radical es el mismo, entonces nos queda nada más 3. Esos son algunos ejemplos de la primera propiedad que podemos enunciar acerca de los números, de las potencias de los radicales. Vamos a ver otro en el cual ya no vamos a tener una fracción de la forma 1 sobre n, sino que la fracción va a estar cambiando. Y es la siguiente. Supongamos que tenemos a elevado a la m sobre n. Esto va a ser igual a escribirlo de la siguiente forma. Podemos ponerlo de las dos formas siguientes, va a ser siempre lo mismo, y vamos a recurrir a ella, a la que nosotros necesitemos. Raíz de quién es nuestro denominador, es n. A ahora va a tener como exponente el numerador, que en este caso es m. Eso por una parte, pero también lo podemos escribir como la raíz. Nuestro denominador es n, el índice del radical, a
Bueno, vamos a abrir paréntesis acá. Nuestro denominador es n, ponemos el signo, ponemos la a y en vez de ponerla de esta forma, que el argumento esté elevado a una potencia, nosotros lo podemos escribir como todo ese radical que tenemos elevado a una exponente m en este caso. Es decir, algunos ejemplos de ellos serían los siguientes. Si nosotros tenemos 7 elevado a la 2 tercios, por ejemplo, nosotros lo podemos escribir como ¿cuál es el exponente de que está en el denominador? Es 3. 7 al cuadrado. Nos queda el argumento elevado a la potencia que aparece en el numerador. Pero también lo podemos escribir como la raíz, el denominador es 3, este es el índice, de 7 al cuadrado. Esta es una forma de escribirlo. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, si tuviéramos 4 elevado a la 4 sextas, por ejemplo, esto va a estar igual a ponemos el exponente, el radical, quien está en el denominador es 6, este es el índice, 4 elevado al numerador, que sería 4 en este caso, y esto es igual a tener raíz sexta de 4, todo esto elevado a la cuarta. Esta es otra forma de realizarlo. Vamos a ver la siguiente propiedad, que también tiene mucho que ver con esta que estábamos mencionando. Y en este caso vamos a tener la misma, a elevado a la m sobre n, y esto es igual a tener, por propiedades de los exponentes, a elevado a la 1 sobre n, y todo esto a la m. Potencias de potencias, esto es lo que estamos viendo acá, y esto nosotros lo podemos escribir como a la m elevado a la 1 sobre n. Eso es otra forma de escribirlo, no usando radicales, sino que usando las propiedades de las potencias. Entonces veamos cómo podemos escribir esos dos ejemplos que habíamos enunciado anteriormente. Tendríamos 7 elevado a la 2 tercios. Esto es igual a tener 7. Vamos a colocar nuestro exponente como una fracción donde va a ser de la forma 1 sobre lo que está en el denominador, que sería 3, elevado al cuadrado, porque es el numerador, pero esto a su vez es equivalente a tener 7 al cuadrado y todo esto elevado a la 1 tercio, que era nuestro exponente. Es decir, estamos intercambiando los exponentes. Veamos el otro. 4 elevado a la 4 sexta. Esto va a ser igual a 4 elevado a la 1 sexto, y
el 4 que no está ahí, que era el numerador, lo vamos a colocar como un exponente más. Pero esto también lo podemos escribir como 7 a la cuarta elevado a la 1/6. Y esos son los ejemplos sobre ello. Pero ¿qué sucede si nosotros no tenemos solo una base, sino que tenemos un producto de dos números? Por ejemplo, si nosotros tenemos la raíz enésima de A por B. Si nosotros tenemos este caso, podemos distribuir perfectamente la raíz dentro de esos dos factores. Es decir, raíz enésima de A por raíz enésima de B. Voy a colocar un puntito para separarlo. Entonces, de esa forma nos estaría quedando. Veamos algunos ejemplos. Vamos a sacar raíz cuarta de 16 por 81. Entonces esto va a ser igual a raíz cuarta de 16 por raíz cuarta de 81. Para esto nosotros lo podemos escribir como, vamos a ver a la calculadora, raíz chic alfa y colocamos, permítanme, chic y colocamos este exponente y ya tenemos el radical para colocar una raíz cuarta de 16. Esto es 2. Entonces vamos acá, esto es 2. Veamos cuál es la raíz cuarta de 81. Sí, colocamos 4 y acá es 81. Y eso es 3. Eso significa que vamos a estar multiplicando por 3. Y esto es 6. De esta forma lo podemos hacer, o si no, podemos descomponer 16 y 81 en sus factores primos y de esa forma estaríamos encontrando quién es ese resultado. Vamos a ver otro. Vamos a tener la raíz cúbica, por ejemplo, de 125 por la raíz cúbica por 343. Si nosotros tenemos eso va a ser igual a la raíz cúbica de 125 por la raíz cúbica de 343. Vamos de nuevo a la calculadora y vamos a visualizar que raíz cúbica de 125 es 5. Colocamos el 5 y también si colocamos shift y el signo del radical 343, vemos que se nos sale de una sola vez la raíz cúbica y eso es 7.
y esto es 35. De esa forma lo podemos estar resolviendo. Vamos ahora a revisar otra propiedad también importante. Y es la siguiente. Vamos a cambiar un poco de color. Y nos dice la siguiente propiedad, que si tenemos un radical de un cociente. Esto es, distribuimos el radical raíz enésima de A sobre la raíz enésima de B. Una vez tenemos eso, esa es nuestra otra propiedad. Veamos a ver algunos ejemplos. Podríamos tener la raíz la raíz cúbica de 5 sextos, por ejemplo. Esto es la raíz cúbica de 5 sobre la raíz cúbica de 6. Podemos citar otro ejemplo, claro. Podemos tener la raíz cuarta, por ejemplo, de 2 sobre 4 al cuadrado. ¿Esto qué va a ser? La raíz cuarta de 2 al cuadrado sobre la raíz cuarta de 4 al cuadrado. Y podemos resolver eso, o si nos pidiesen, por ejemplo, que no lo dejemos con signo radical, podríamos escribir 2 elevado a la 2 cuartos sobre 4, haciendo uso de esta propiedad o de esta propiedad. 4 elevado a la 2, que es nuestro índice que está acompañando el argumento, sobre 4, que es nuestro índice del radical. Y de esta forma nos queda 2 elevado a la 1 medio sobre 4 elevado a la 1 medio. Y llegaríamos hasta ahí porque ya no podemos continuar. Este es otro ejemplo de las potencias de los radicales, de las propiedades de los radicales, perdón. Vamos con un último ejemplo y es el siguiente. Tenemos la raíces de raíces, raíz enésima de la raíz enésima de A. Pero vamos a cambiarle el color porque como que no se ve muy bien. Ahora sí ya se ve mejor. Entonces, cuando nosotros tengamos la raíz de una raíz, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a colocar
o va a ser igual a el producto de esos subíndices de los radicales, es decir, m por n, la raíz de a. Veamos algunos ejemplos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la raíz cúbica por la raíz cuadrada de 64. Esto es, multiplicamos los exponentes. Ojo, cuando es una raíz cuadrada no vamos a estar colocando el índice, solo lo vamos a dejar indicado. Entonces 3 por 2 nos da 6. Raíz de 64, esto es igual a 2. Y de esta forma lo hemos resuelto. Veamos otro ejemplo. Raíz cuarta, por ejemplo, de la raíz cúbica de 100, por decir algo. Entonces, en este caso es la raíz doceava de 100. Y con esto estaríamos terminando lo que es nuestro tema de las propiedades de los radicales. En el siguiente video vamos a contemplar ejemplos de una notación científica que utiliza propiedades de los exponentes y algunos ejemplos que involucren potencias y radicales. Eso es lo que vamos a estar haciendo en el próximo video. Saludos.